Les saludo con mucho gusto, jóvenes. Soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión a través de la nueva estrategia de Aprende en Casa 2. Recuerden que los hábitos de higiene y salud son importantes para mantener buenas prácticas de estudio, por lo que les recomendamos mantener siempre limpio sus espacios, incluidos aquellos en los que trabajen. Doy la bienvenida a la profesora Dianet García, que estará a cargo de esta sesión. Bienvenida, maestra. Gracias, Enrique. Jóvenes, los saludo con mucho gusto. Soy la profesora Dianet García. El aprendizaje esperado que desarrollaremos en esta sesión será: elige un tema y hace una pequeña investigación, con el propósito de identificar el uso de pronombres como recurso para evitar la repetición. El propósito de esta sesión es conocer los diferentes tipos de pronombres que ayudan a evitar las repeticiones excesivas en cualquier tipo de texto, ya sea oral o escrito, pero específicamente en los expositivos. Esto les permitirá redactar mejor un texto, ya sea una tarea escolar, una investigación o una carta. Además, los ayudará a entablar eventos comunicativos formales o informales de manera fluida. Por ejemplo, en una exposición de clase, en un discurso o hasta en una plática entre amigos. Sí, porque hasta en las pláticas entre amigos es importante ser claro al momento de comunicarse. Antes de continuar, es importante que alisten los materiales que necesitarán para esta sesión. Cuaderno de la asignatura para tomar apuntes, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto de lengua materna para ubicarse en el aprendizaje esperado. Les sugiero que registren en su cuaderno las dudas o inquietudes que les surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver junto con su maestra o maestro o consultando su libro de texto. También les recomendamos anotar todas aquellas palabras que no comprendan o cuyo significado les genere dudas, para que las investiguen al terminar la sesión. Esto les va a ayudar a formar un banco de palabras para ampliar su vocabulario. ¿Listas y listos? ¡Manos a la obra! Gracias. No sé si han notado que al momento de comunicarnos de manera oral o escrita, es posible, si no tenemos cuidado, incurrir en algunas repeticiones excesivas. Como cuando decimos su casa de mi mamá. Exactamente. Muchas gracias por el ejemplo. En ese caso, lo correcto es decir la casa de mi mamá. Para evitar la repetición, es importante aprender a utilizar estos pronombres de manera adecuada, pues nos permitirá redactar más fácilmente cualquier tipo de texto, y estos serán más comprensibles para sus lectores. Para iniciar, les proponemos una actividad. Vean el siguiente texto donde el uso correcto de pronombres permite entenderlo con claridad. Este ejemplo resulta muy claro para ilustrar su utilización, ya que a lo largo del texto se hace referencia a una misma persona y por lo tanto la utilización de pronombres es necesaria para no repetir acciones o situaciones de este personaje. ¿Me podrías ayudar con la lectura del texto? Pero por supuesto, maestra. ¿Cuál crees que es tu origen? El más anciano del pueblo, más antiguo del mundo, cuenta con su vieja voz que algunos de sus antepasados dijeron que al principio de los tiempos reinó la oscuridad, el silencio, la nada, hasta que la vida y con ella, los hombres y las mujeres vistieron de colores y sonidos la tierra. Cuenta que unos dijeron que su raíz estaba hecha de barro y que la de otros era de maíz, que algunos más se dijeron hechos de la misma carne de sus dioses, y que otros tantos se pensaron creados a imagen y semejanza de un ser divino. Cuenta también que a lo largo de sus largos años ha escuchado repetirse como un eco infinito las preguntas de esos hombres y de esas mujeres. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? El más anciano del pueblo,
más antiguo del mundo, cuenta con su vieja voz que también ha oído que muchos hombres y muchas mujeres han buscado la respuesta a esas preguntas en lo que ellos mismos llaman explicaciones científicas del origen de la especie humana. Y que en medio de ese mar de voces queriendo hallar la raíz, se escucha una teoría de la evolución de las especies, la cual asegura que los seres vivos evolucionaron con el paso de millones de años, desde que un simple aminoácido logró asociarse con otros hasta que logró adquirir forma, ya de microorganismo, ya de planta, ya de animal, ya de ser racional y humano. Cuenta también que algunas de esas voces afirman que todos los hombres y todas las mujeres tienen una raíz única, proveniente de África. El más anciano del pueblo, más antiguo del mundo, cuenta con su vieja voz que todavía hoy y aquí sigue escuchando las mismas preguntas y que en ese canto universal tu voz también cuenta. ¿A ti, qué te han contado? ¿Cuál crees que es tu origen? ¿De qué está hecha tu raíz? ¡Qué interesante texto! ¿No? Me gusta cómo utiliza la repetición. Dice 2 veces, el más antiguo del pueblo más antiguo. Pero también usa los pronombres para no realizar repeticiones que no contribuyen a la belleza del texto. Exactamente. Usa muy bien los pronombres. ¿Conocían esos diferentes pronombres que se fueron señalando? ¿Saben cuál es su uso? No se preocupen, esta sesión está dedicada para que aprendan a usarlos correctamente. ¿Te ha ocurrido que al escribir un texto o inclusive cuando estás en una plática con alguien, repites constantemente las mismas palabras? Claro que sí, sobre todo cuando no sé de qué otra manera nombrar a un mismo objeto o acción del cual se escribe o habla. Así es. Como ya decíamos, muchas veces cuando escribimos o hablamos tendemos a repetir una y otra vez las mismas palabras. Pero para que les quede más claro a lo que me refiero, veamos el siguiente ejemplo que tomamos de una exposición. A diferencia del texto anterior, donde estaban bien utilizados los pronombres y por ende la lectura y comprensión eran claras, en este otro caso la falta de uso de los pronombres dificulta su comprensión. Sobre mi tema de los niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A lo cual me interesó este tema porque podemos saber sobre nuestros derechos tal como niños, niñas y adolescentes. Lo primero que busqué fue sobre libros, revistas, citas textuales. También busqué sobre la Ley General de los Derechos. Como pudieron observar, en este fragmento se repiten las palabras niños, niñas y adolescentes, tema o derechos. Además de que no se entiende muy bien a qué se refiere cuando menciona a lo cual. Ayúdenme desde casa y piensen qué palabras podríamos sustituir por un pronombre. ¿Qué pronombres usarían para sustituir las palabras que se repiten? Yo propongo que se puedan sustituir por pronombres como este, esto, ellos o esos, por mencionar algunos. Con ello, el inicio de la exposición quedaría de la siguiente manera. Sobre mi tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, me interesó porque podemos saber más sobre ellos. Lo primero que busqué fue en libros, revistas, citas textuales. También encontré una ley general. Es que es muy complicado, maestra, ¿no cree? De pronto, cuando se está escribiendo y no se revisa con atención, se puede incurrir en repeticiones y confusiones. Desde luego, a todos nos pasa. Por eso les pedimos que pongan mucha atención a lo que sigue, para que con el apoyo de sus profesores y sus revisiones, poco a poco mejoren en el uso de los pronombres, a fin de generar textos más ágiles y comprensibles. Ahora, nos adentraremos al contenido con una explicación de lo que son los pronombres y su utilización. Los pronombres son palabras que nos ayudan a sustituir la forma de nombrar a un objeto, persona o situación de la que se habla.
Estos recursos facilitan evitar la repetición dentro de un texto. Por ejemplo, en lugar de decir Carla, Tere y Ale, digo ellas. Y de esta manera sustituí cada nombre de mis amigas y evité repetirlos al usar el pronombre ellas. En general, los pronombres se caracterizan por sustituir a los sustantivos, facilitar la expresión lingüística y concordar en género y número con el sustantivo al cual reemplazan, como se muestra en este ejemplo del texto que hemos leído hace un momento. Hasta que la vida y con ella los hombres y las mujeres vistieron de colores y sonidos la tierra. Maestra, observo que el sustantivo vida está en singular y en género femenino, por lo que el pronombre ella es el adecuado. Sustituir por otro como ellos o tú sonaría raro, ¿no lo cree? Claro. Un hablante o un escritor que conoce los pronombres se daría cuenta de que la vida y con ellos los hombres y las mujeres no es correcto. Los pronombres se clasifican de la siguiente manera. Personales. Se utilizan para sustituir a un sujeto que ha sido omitido en la oración. Los pronombres son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Por ejemplo, nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy expondremos el tema violencia de género. Posesivos. Indican la pertenencia. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Por ejemplo, hacer nuestra la respuesta a una conducta violenta nos vuelve victimarios. Demostrativos. Se utilizan para indicar dónde se encuentra algo o alguien en relación con quien está hablando. Este, esta, ese, esa, aquellos, aquella. Por ejemplo, el ciclo lunar consta de 4 fases principales. Este dura 28 días y está relacionado con la vida en nuestro planeta. Relativos. Relacionan 2 partes de la oración. El segundo enunciado nos da más información sobre el primero, que, el qué, los qué, la qué, lo qué, quién, quiénes, el cuál, los cuáles, cuyo. Por ejemplo, de esta manera, el que una persona se considere infeliz no siempre tiene que ver con la percepción real de otros, cuyas visiones pueden no tener el mismo sesgo. Interrogativos. Se utilizan para formular preguntas de manera directa o indirecta. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Recuerden que estos pronombres llevan acento. Por ejemplo, entonces nos queda la pregunta de cuáles son los verdaderos motivos que llevan a una persona a ser violenta. Por último, indefinidos. Hacen referencia a personas o cosas o expresan alguna noción que se pueda cuantificar. Un, una, alguna, nada, poco, mucha, demasiado, toda. Por ejemplo, podemos comentar que entonces uno de los principales motivos es la falta de control de las emociones. Bien, creo que con las definiciones y los ejemplos nos quedó más claro cuáles son los diferentes tipos de pronombres y sus usos. Claro, maestra, y para estructurar mejor los conocimientos que acabamos de compartir, voy a presentarles la siguiente tabla que resume los tipos de pronombres. Pueden usarla como apoyo para complementar sus apuntes. Ahora es momento de que ustedes practiquen. Por ello, les propongo el siguiente reto.
les presentaré fragmentos de investigaciones que alumnas y alumnos de secundaria compartieron con nosotros y ustedes determinarán qué tipo de pronombre pueden usar para sustituir algún término. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Mi nombre es Jorge y les voy a explicar el tema sobre las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Los ataques nucleares fueron originados por Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos de América en ese tiempo. Los ataques se originaron el 6 y 9 de agosto de 1945 y llevaron a la rendición a Japón. ¿Ya saben cuáles pronombres pueden usar y con qué palabras? Ahora cambiaremos las palabras repetidas por pronombres y sustituiremos aquellos que ya existen en el texto. Después de hacerlo, quedaría de la siguiente manera. Yo les voy a explicar el tema sobre las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Los ataques nucleares fueron originados por Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos de América en ese tiempo. Estos se originaron el 6 y 9 de agosto de 1945 y llevaron a la rendición a Japón. Vayamos ahora al segundo ejemplo. El tema de este ensayo es el uso responsable de las redes sociales y factores de riesgo que influyen en niñas, niños y adolescentes. En opinión de mis compañeros y compañeras, las redes sociales se utilizan con eventualidad y el uso responsable de las redes sociales. Desde mi punto de vista sería no aceptar solicitudes de personas desconocidas y no subir información de nuestro día a día, entre otras. Ahora bien, modifiquemos el texto anterior con el uso de pronombres para darle mayor claridad. Recuerden que inclusive pueden eliminar palabras además de sustituirlas. El tema de este ensayo es el uso responsable de las redes sociales y factores de riesgo que influyen en niñas, niños y adolescentes. En opinión de mis compañeros y compañeras, estas se utilizan como eventualidad y el uso responsable de ellas, desde mi punto de vista, sería no aceptar solicitudes de personas desconocidas y no subir información de nuestro día a día. De igual forma, en este ejemplo se sustituyen los sustantivos, como lo es la palabra redes sociales, por pronombres como estas, ellas. Me parece interesante que el autor del texto diga que sus compañeros utilizan las redes sociales con eventualidad, refiriéndose a que las usan de vez en cuando. Sí, Enrique, es un buen uso de la expresión. ¿Pero puedes ayudarnos a presentar el reto final? Pero por supuesto, maestra, los invitamos a reforzar lo que hemos aprendido a lo largo de esta sesión. Hagamos juntos el reto final. Tienen que modificar los siguientes fragmentos del texto en los cuales se encuentran repeticiones excesivas y deberán sustituirlas por el uso de los distintos pronombres vistos en la sesión. El delfín rosado es amistoso, social y curioso por naturaleza. El delfín vive en el Amazonas. Los de la especie habitan en los ríos por el inusual color. ¿Por qué pronombre sustituirías las palabras subrayadas? Yo propondría que el texto quede así. El delfín rosado es amistoso, social y curioso por naturaleza. Este vive en el Amazonas. Algunos de su especie habitan en los ríos por su inusual color. Muy bien, continuemos con otro caso. Lean cuidadosamente y piensen en el pronombre que usarían para sustituir las palabras señaladas. Esa pieza musical ha sido analizada varias veces por especialistas. Los especialistas han hecho diversas afirmaciones sin coincidencia entre ellas. Listas y listos. En este caso, ¿qué pronombres usarían? ¿Cuál fue su respuesta? Yo respondí así. Esa pieza musical ha sido analizada varias veces por especialistas. Ellos han hecho diversas afirmaciones sin coincidencia entre ellas. ¿Y ustedes en casa, cómo van hasta ahora? Veamos un caso más.
El estudio de la luz, que su velocidad en el vacío es de 299.792 kilómetros por segundo, ha sido uno de los focos de atención de la ciencia a lo largo de la historia. ¿Con qué pronombre relativo sustituirían las palabras que, su? Para mí, se puede sustituir con cuya. El texto corregido quedaría así. El estudio de la luz cuya velocidad en el vacío es de 299.792 kilómetros por segundo ha sido uno de los focos de atención de la ciencia a lo largo de la historia. Exactamente. Es una forma más elegante y económica de usar el lenguaje. Vamos por el penúltimo caso. Lean cuidadosamente. También se consultó la Ley Federal del Derecho de Autor. En la Ley Federal del Derecho de Autor se establece que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. En casa, ¿ya saben qué pronombre queda mejor? Yo propongo esta. También se consultó la Ley Federal del Derecho de Autor. En esta se establece que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Muy bien, Enrique. Finalmente, veamos el último caso. Pongan mucha atención y acompáñenme a leer cuidadosamente. Michelson y Morley diseñaron un experimento para detectar el éter luminífero. Michelson y Morley realizaron su experimento en 1887. ¿Ya tienen su respuesta? Piénsenlo bien. Maestra, el pronombre que mejor sustituye a Michelson y Morley es ellos. El texto corregido quedaría así. Michelson y Morley diseñaron un experimento para detectar el éter luminífero. Ellos realizaron su experimento en 1887. Muy bien, recapitulemos. Hoy han aprendido a escribir o interactuar no siempre con las mismas palabras, sino utilizando los diferentes tipos de pronombre que les presentamos aquí. Además, las palabras pueden sustituirse no solamente con pronombres, sino también a través de los sinónimos. Para que consoliden sus aprendizajes, les sugerimos revisar el texto que hayan escrito como resultado de su investigación y que valoren qué palabras repiten y qué pronombres pueden usar para evitarlo. Si no tienen a la mano ese texto, pueden revisar otros que hayan escrito en ciclos escolares anteriores. El objetivo es no dejar de practicar. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Y a la maestra. Recuerden que este aprendizaje lo pueden usar al momento de construir textos orales, como en las presentaciones o exposiciones. Los invitamos a continuar viendo los contenidos de Aprende en Casa 2. Recuerden que la disposición de aprender de un ser humano delimita qué tan lejos puede llegar. Para que consoliden mejor el tema, apóyense en su libro de texto. Busquen el aprendizaje esperado relacionado con esta sesión, elige un tema y hace una pequeña investigación. Y céntrense en los contenidos relacionados con el uso de pronombres para evitar repeticiones en un texto. También pueden pedir a su profesor o a alguien a su alrededor que revisen sus textos y que les indiquen las partes donde no es claro su texto o donde se repiten palabras para que garanticen que se entienden con claridad. Además, recuerden investigar en su diccionario el significado de todas aquellas palabras que desconocían y que las pongan en práctica en los textos que escriban. Finalmente, también pueden consultar páginas de internet de fuentes confiables que refuercen este contenido, como la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
No olviden acercarse a su maestra o maestro para que los orienten en caso de tener dudas. ¿Quién mejor que ellos para guiarlos y apoyarlos en todo momento? Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.